profesora, obviamente, pues, vinieron en tres oleajes, ¿ya? Profesora, en el siglo VI, ¿no? Estamos en el año 476. A ver, profesora, estos bárbaros llegaron, obviamente, en pueblos llamados los arios o indogermanos. Los arios indogermanos, profesora, donde ahí se establecieron, obviamente, pues, los godos, los visigodos, los ostrogodos, ¿ya? Y obviamente, ¿no? Los fínicos y tártaro-mongoles, profesora, los fínicos y tártaro, miren, los ostrogodos se ubicaron aquí en Italia, ¿no es cierto? Estamos viendo, ¿no es cierto? En Italia. Profesora, y el otro pueblo fínico, tártaro, mongoles, profesora, tenemos a los más conocidos, ¿no es cierto? A los hunos, ¿no? A los hunos, profesora, que vinieron pues de Asia, ¿no? Y obviamente pues el rey más conocido es el famosísimo Atila, ¿no es cierto? Atila. Ya está, ¿no? Profesora, entonces, Atila. Después tenemos, profesora, a los semitas, los árabes. Acuérdate que los árabes no tomaron España, los árabes no tomaron Italia, ¿no es cierto? ¿Por qué, profesora? Los árabes no tomaron Italia. Los árabes tomaron España, la península ibérica, ¿no? Único pueblo bárbaro, pues obviamente que no tomó, ¿no? Italia fueron los semitas, que fueron los árabes. Profesora, ¿y por qué no tomaron? No tomaron, profesora, al inicio Roma, porque ellos se dedicaron pues a tomar la península ibérica, 400 años, ¿no? Recién fueron expulsados en el gobierno pues de los reyes, ¿no? De la primera dinastía en España, ¿no? La dinastía Trastamara, ¿no? La dinastía Trastamara, profesora, que se había establecido bajo el matrimonio de Castilla y Aragón, ¿no es cierto? De Isabel de Castilla y de Fernando de Aragón, profesora. Entonces, quiere decir que los reyes católicos, profesor, expulsaron a los árabes. Sí, los reyes católicos expulsaron a los árabes, profesora. Ya está. Tenemos entonces, vamos viendo hasta ahí, ¿no? Walid, profesora, fue el último rey árabe. Cuando los reyes católicos expulsan a los árabes, Walid le dice, ¿no? Al rey, gobierna como un rey justo y sabio. Igual y se iba llorando, pues, ¿no? Y su madre le dice, chica, no llores como mujer, lo que no supiste defender como. Ahí está, pues. Y el rey se cayó y se fueron los ibéricos, pues, ¿no? Después de casi 800 años de haber dominado toda la península ibérica. Ya está. Entonces vamos a hablar, profesora, obviamente, vamos a hablar de aquí, ¿no es cierto? Del reino ostrogodo, ¿no? Los que nos importa, profesora, los vándalos. También tenemos a los francos, ¿no? Los más civilizados. Tenemos, profesora, aquí después, pues, también, obviamente, a los vándalos que se establecieron aquí, ¿no es cierto? En la parte de África. Su capital fue Andalucía. Ahí está. Pero ¿quiénes eran ellos, profesora? Fueron pueblos que habitaban fuera de los límites romanos, ¿no es cierto? Los bárbaros eran llamados extranjeros por los romanos, profesora. Se clasifican, ahí están, ¿no es cierto? En germanos destacan los angones, los vándalos, visigodos, ostrogodos y los francos. Y los asiáticos destacan los hunos. Ya. Las ordalias y el huergel, profesora. Las ordalias y el huergel, acuérdate que fueron pues juicios, ¿no? Juicios de los romanos, profesora, sí, era un juicio de los dioses y juicios de los humanos, ¿ya? Juicio de los dioses y juicios de las ordalias, ¿no es cierto? Juicio de los hombres y juicio de los dioses, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Se establecía que si, mira, cómo era, ¿no? El juicio de las ordalias, ¿no? Que cuando un noble, pues, bárbaro, decía una verdad, ¿no es cierto?, que era poco creíble, los dos implicados eran tirados al mar, al río, y el que sobrevivía, supuestamente, pues Odín, ¿no es cierto? Odín, lo protegía, era el que había, pues, ¿no? Dicho la verdad, imagínense, ¿no? Entonces, ese era pues el juicio, ¿no? Y el Wergel, pues obviamente, ¿no? Era el juicio de los dioses, ¿no es cierto? Ahora, profesora, fueron juicios que se establecieron pues en el mundo de los bárbaros, ¿ya? Entonces, hasta ahí sigamos.
¿Por qué se da la crisis y caída de Roma? Pues aquí tenemos, ¿no? Máxima expansión del imperio, pues no había, ya no se conquistaban nuevos territorios, no había cómo cuidar esas fronteras. Y acuérdate que mediante la ley de Caracalla, la Constitución Antonina, ¿qué había permitido Caracalla, profesora? Que ingresen, que ingresen, que ingresen, que ingresen, que ingresen, porque los romanos no trabajaban, pues chicas. Chicos, los romanos no trabajaban. Acuérdate que los romanos tenían pues plebeyos, ¿no? Tenían plebeyos, o sea, ellos no trabajaban en nada, ¿no? ¿Quiénes hacían todas las cosas? Los plebeyos. Un día los plebeyos se cansaron, acuérdate cuando hablamos del imperio, este, de la República Romana, acuérdate que un día los plebeyos se cansaron porque no tenían leyes. Entonces, ¿qué hicieron, profesora? Los plebeyos se rebelaron. A ese momento es llamado la rebelión del Monte Sacro. Los plebeyos se van a ese monte, ¿no? Ahí en Italia. Y obviamente, pues, los romanos, pues al verse sin empleados, tuvieron que rogarles para volver. Y entonces los plebeyos dijeron, ah, ¿quieres que volvamos? Muy bien, entonces nos vas a dar leyes. Y se establece la ley más antigua de Roma. ¿Cómo se llama la ley más antigua de Roma? A ver, la ley más antigua de Roma, la ley más antigua de Roma que se dio en la República. ¿Cómo se llama? Que establecía, pues, no la igualdad entre un patricio y un plebeyo. La ley más antigua de Roma fueron la ley de las 12 tablas. ¿Qué más consiguieron, profesora? Muy bien, claro, la ley de las 12 tablas. ¿Qué más consiguieron, profesora? La ley de la canuleya, ¿no es cierto? Donde un plebeyo podía ser sacerdote. La ley, profesora Claudia, donde los plebeyos podían hacer conversiones obviamente pues, podían hacer transacciones comerciales, ¿ya? Profesora, tenemos la ley Olguna, ¿no es cierto? La ley Licina. Ahí está, profesora. Bueno, eso fue, chicos, ¿ya? Obviamente, pues, ya los plebeyos ganaron. Y también tenían, acuérdate, ¿no? También tenían un representante en el Senado que podía, profesora, podía oponerse a algunas leyes a través del derecho del veto, a través del derecho del veto, ¿no? Que era pues oposición, ¿no? Es como si ustedes, pues, en su casa, su mamá les pregunta, ¿no? A ver, chicos, hoy día, ¿quién quiere comer pollo a la brasa? Y sus hermanos dicen, no, pues solo somos cuatro. Y tres dicen, no, no queremos comer pollo a la brasa. Ya, votan, ¿no? Ya. Eso era, pues, ¿no? El derecho al veto, oponerse a eh, alguna ley que establecía, pues, obviamente, el Senado. También lograron representación, profesora, los tribunos de la plebe. Claro. Muy bien. Sigamos entonces. Ya está, ¿no? Eran pues menos agricultura y artesanía, menos comercio, crisis del Estado, recaudo menos impuestos, porque acuérdate, ¿no es cierto? Que en los romanos existió la esclavitud, ¿no es cierto? La esclavitud por deudas. Ya está. Tenemos, profesora. ¿Los bárbaros se podían convertir al cristianismo? Sí, si quisieran, sí. Tenemos, ¿no es cierto? Aquí tenemos a los bárbaros. Vamos a hablar del reino ostrogodo, ¿no es cierto? El reino ostrogodo, el reino visigodo. También vamos a hablar de los francos, de los anglosajones, esos son los más principales, ¿ya? Miren, entonces, ¿cómo fueron las invasiones, profesora? Entonces, ¿cómo fueron? Fueron pacíficas las invasiones, ¿no es cierto? A través de la Constitución Antonina, donde el emperador Caracalla había establecido que todos los que pasan a Roma eran romanos. ¿Cómo se llamó esa ley? La Constitución Antonina, que fue dada en el gobierno de Caracalla. Ya, todos pasaron. Sin pensarlo, Roma estaba barbarizada, ¿ya? Como ahora, pues, ¿no? Nosotros permitimos, por ejemplo, ¿no? El comercio entre otros países, por ejemplo, los chinos son los que están bien posicionados en el Perú, ¿no es cierto? Sin pensarlo, pues nosotros compramos, somos consumistas del producto chino, ¿sí o no, chicas? Muchas de ustedes dirán, profesora, yo compro en Shein, yo compro en Temu, ya, pues, ¿no? Somos consumistas, ¿no? Todo lo que consumimos en el Perú, profesora, viene de China, ¿sí o no? Tu muñeca, tu Barbie, ¿no? Tu casita, tu juguete, todo, todo, todo. Somos consumistas, pues, ¿no? Imagínate. Ya está. Sigamos entonces.
Y las violentas, profesora, las violentas. Roma en el año 476, pues obviamente se da la caída del Imperio Romano de Occidente, según la clasificación, ¿no es cierto? ¿De quién? Según la clasificación de quién? De Keller, ¿no es cierto? Ya está. Miren. Los visigodos fueron el primer pueblo bárbaro que toma Roma. Los visigodos, profesora, sí, los visigodos son el primer pueblo bárbaro que toma Roma. Los visigodos, profesora, muy bien. Los visigodos fueron los primeritos en quien tomaron Roma. Profesora, ¿cómo? Los visigodos habían sido eh, invadidos por los hunos, pueblo temido, pues, ¿no? Era un pueblo temido por la leyenda, pues, de su rey, ¿no? Rey de los hunos, Atila, ¿no? Que era este rey, pues, era salvaje al momento de invadir un pueblo, ¿no? No quedaba sobrevivientes, ¿no? Y mataba a todos. Pero la debilidad de Atila, por ejemplo, era, pues, ¿no? Eh, Le gustaban las mujeres bellas, ¿no? Por ejemplo, si iba, pues, al aula, ¿no? Y encontraba a una chica que le gustaba, la violaba y la volvía pues esposa suya, ¿no? A la fuerza, profesora, sí, a la fuerza. Y iba en otro pueblo y así, profesora, era un hombre muy promiscuo, pues, ¿no? Le gustaban muchas mujeres. Y en cada pueblo, profesora, secuestraba a la más bella y así. Y con los demás, profesora, era temido, salvaje, terminaba pues matando a todos. Pueblo que pisaba Tila, no quedaba ningún sobreviviente. Y entonces los visigodos, de miedo, pues, ¿no? Por la leyenda de Atila, profesora, los visigodos, de miedo, pues, ¿no? Eh, Obviamente, ¿no? Con la leyenda de Atila, tuvieron miedo, tuvieron mucho miedo. Entonces, qué profesora, qué hicieron los visigodos? Los visigodos entonces tomaron Roma. Tomaron Roma, los visigodos tomaron Roma. Primer pueblo bárbaro en tomar Roma. Ya está. Se enfrentan, profesora. La primera batalla entre visigodos, entre bárbaros y romanos, fue la batalla de Adrianápolis, donde Alarico vence al emperador Valente. Ya está. Alarico toma Roma, profesora, y se establece en Roma, obviamente, el reino visigodo. Ya está, Alarico, su sucesor, obviamente, Alarico incendia Roma, ¿no? Su sucesor fue Gualia, profesora. Tenemos a Liogibildo, el verdadero organizador, obviamente, pues, de los visigodos, ¿no? De los visigodos. Miren, primer pueblo bárbaro entonces en tomar, obviamente, Roma. ¿Quiénes fueron? Los visigodos. Primera batalla en que entre bárbaros y romanos, también obviamente fue la batalla de Adrianápolis. Alarico, vence al emperador Valente, ¿no? El que gobernaba Roma. Ya está. Los visigodos. Tenemos a Walia, su sucesor, primer pueblo bárbaro, ¿ah? Los visigodos. Ya está. Profesora, ¿a quién más tenemos? ¿No es cierto? En el año 410, profesora, tenemos a Leogibildo, ¿no? La unidad, es el organizador político, es el verdadero creador del imperio visigodo. Y tenemos a Recaedo. Recaedo, profesora, Recaedo, profesora, estaba peleando, ¿no, profesora, contra los suevos y alanos, ¿no? Y Recaedo le dice, ¿no? Rey de los romanos, si tú me das la victoria, me convertiré a tu religión. Y así Recaedo, profesora, imagínense, fue el primer rey bárbaro en convertirse al cristianismo. ¿Por qué, profesora? Porque los bárbaros, chicos, cumplían sus palabras. Para los bárbaros, la palabra era ley. Los bárbaros tenían algo que los romanos no tenían, porque los bárbaros se burlaban de los romanos, porque decían que los romanos no tenían palabra.
En cambio, la palabra de un de un bárbaro era ley, la palabra de un bárbaro, pues, wow, valía, chicas, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, la palabra, pues, de alguien, si tú quieres, le haces una promesa y si no la cumples, no pasa nada. Pero no, en cambio, los bárbaros no, los bárbaros cumplían su palabra, profesora, ¿no? Cumplían su palabra. Y así Recaído, profesora, se convierte, ¿no? En el primer, obviamente, pues eh, en el primer bárbaro en convertirse al cristianismo, Recaído. Esto fue un gran logro para los romanos, ¿no? Cumplió su palabra, sí, profesora. Después tenemos a Recesvinto, profesora. Tenemos a Recesvinto, ¿no? Que creó, pues, profesora, las primeras, las primeras leyes en la Edad Media, reclutando las leyes bárbaras y las leyes romanas, y armó un código llamado el fuero juzgo. Recesvinto, Recesvinto. Ya está, hasta ahí, ¿no es cierto? Hemos visto a Larico, hemos visto a Gualia, hemos visto a Leogibildo, hemos visto a Recaedo, hemos visto a Recesvinto. Ya está, nos vamos, profesora, a los vándalos. En los vándalos, profesora, tenemos a Genserico, pues, ¿no? Los vándalos, profesora, eran todos, pues, los que tomaban, ¿no? Todo a la fuerza, ¿no? Toda la fuerza, toda la fuerza, toda la fuerza. Su capital fue llamada Andalucía y se establecieron con Genserico, ¿no es cierto?, al norte de África. Tenemos a los hunos, ¿no? A los hunos. Ahí está. Tenemos a los hunos, chicos. Atila, el rey, ¿no? Era un rey, obviamente, pues, no, salvaje, procedente, profesora, obviamente, de Asia, ¿no? Era muy temido, profesora. Los romanos y los bárbaros temían a Atila, tenían miedo de Atila. ¿Por qué, profesora? Porque Atila era bien salvaje, bien cruel, en el momento de conquistar un pueblo. Por eso era apodado, ¿no es cierto? ¿Cómo ha sido apodado Atila? Es una pregunta clásica, ¿no? ¿Cómo ha sido apodado Atila? A ver, ¿cuál es el seudónimo apodo de Atila? Muy bien, ¿no es cierto? El azote de Dios. Atila era tan fuerte, chicas, y no solamente su fuerza pues se establecía en eh, en sus manos, sino también pues en su ejército, ¿no? De los bárbaros, eran tan crueles, ¿no? Pero obviamente pues Atila, no, la debilidad de Atila eran las mujeres. Una mujer bella, así como las chicas del Guacho, ¿sí o no, chicas? Muy bien, entonces, sus famosas frases, donde pisa mi caballo, no vuelve a crecer la hierba. Imagínense, chicas, ¿ah? Donde pisa mi caballo, no vuelve a crecer la hierba. Oro para mis amigos, hierro para mis enemigos. Profesora toma, obviamente, ¿no? Pero los romanos, profesora, y los bárbaros también tenían miedo a Tila. No solamente los romanos, también los bárbaros, profesora, tenían miedo a Atila. Ahora, profesora, Atila es derrotado, pues, ¿no? En una batalla llamada la batalla de Chalons, o también llamado la batalla de los Campos Catalúnicos, por una alianza bárbara romana, por una alianza bárbara romana. Ya está. Profesora, tenemos el rey Ostrogodo, profesor, aquí tenemos el rey Ostrogodo. El rey Ostrogodo ya eran los más civilizados, ¿no? Los que ya, pues, obviamente se sentaban en las mesas, profesora, como tu flaco, ¿no? Imagínate, no tenía servilleta, pues, se limpiaban con la manga de su mano, en los manteles, comían con la mano, chicas, imagínense, esos eran los bárbaros, pues, ¿no? Comían con la mano. Imagínate si alguien, señorita, le invita y le dice, a ver, vamos a escoger a Ana, por ejemplo, ¿no? Ana, vamos a Amy, ¿no? Vamos a comer Alexandra, vamos a comer pollo a la brasa. Te llevan a Rocky. Y en tu primera cita el chico agarra su mano y parte su pollo y te echa en tu plato. Te saca de las manos las papas, saca con tu mano pues la ensalada y te dice, sírvete, come. Imagínate, pues, ¿qué harías, no? En ese momento. En ese momento, ¿qué harían, no? Algunas, ¿no?
Ya, pues, profesora, así eran los bárbaros, comían con la mano y para ellos era normal, ¿no? Profesora, ya servilletas, los cubiertos, no importaba nada, agarraban el mantel de la mesa y se limpiaban, ¿no? No se bañaban, por ejemplo, y flaco, profesora, digo, no se bañaban, por ejemplo, ¿no? Ya está, profesora. Eh, obviamente, pues, ¿no? Esa era la costumbre, pero los ostrogodos, profesora, los ostrogodos fueron pues adoptando ya costumbres más, costumbres romanas, ¿no es cierto? Costumbres romanas, profesora, costumbres romanas. Los ostrogodos ya fueron estableciéndose costumbres romanas, profesora. Ya, los ostrogodos quiere decir, profesora, que ya se sentaban en la mesa, que ya utilizaban obviamente, pues, ¿no? El tenedor para comer, ya obviamente, pues, los visigodos fueron los primeros en tomar Roma. Ya los ostrogodos se sentaban, ya compartían, ¿no? La mesa con los romanos. Y por eso los romanos decían los ostrogodos son ilustres. Ya está, aquí tenemos a los ostrogodos. Conocido como el pueblo más ilustre de Roma. Ya está procedente de los godos a raíz de la invasión de los años 370. Los ostrogodos constituyeron un reino extenso al norte de Dniester, en las tierras alrededor del Mar Negro. Lo que hoy es Ucrania y Bielorrusia, mejor dicho, ¿no? Los ostrogodos, profesora, invadieron toda esa parte de Ucrania, sí, toda esa parte de Ucrania. Ya está. ¿No es cierto? Los ostrogodos invadieron esa parte. Ya está, en la península, pues, ¿no? ¿Quién es profesora? ¿Quién es quien los lleva? Obviamente, pues, ¿no? Obviamente. Obviamente, pues, son llevados, pues, por Teodorico, ¿no es cierto? Teodorico, el rey ilustre, el bárbaro ilustre, ¿ya? El bárbaro ilustre. El bárbaro ilustre. Ya se sentaba, ¿no? Ya se sentaban a la mesa y todo. Ya está. Tenemos, profesora, ¿quién más? Tenemos al Reino Franco, chicas, al Reino Franco. ¿Qué se ubicaron, profesora? Obviamente, pues, ¿no es cierto? Profesora, los francos fueron los más guapos, por decir así, ¿no? Los más guapitos, lo que eran, pues, eh, obviamente que venían, pues, los más civilizados, ya, los francos. Ya está. Los francos se dividen en dos, ¿no es cierto? En la dinastía merovingia y la dinastía carolingia. En la dinastía merovingia podemos ver a Clodoveo, profesora, Clodoveo, a Meroveo, a Clotario I, a Clotario II, a Childerico. ¿Qué pasó con estos reyes, profesora? Se cansaron de gobernar, chicas. Estos reyes se cansaron de gobernar. Al cansarse, profesora, de gobernar, a quienes le habían dejado, profesora, todo su poder, a los mayordomos de palacio. Ellos ya no gobernaban, se habían cansado de pelear. Entonces, ¿quién tomaba las riendas, profesora? Los mayordomos del palacio, ¿no? Profesora, la dinastía carolingia, profesora, tenemos a Pipino el Breve, ¿no? Que ha derrotado, pues, al último rey holgazán, ¿no es cierto? El último rey holgazán se llamó Childerico III. Childerico III. Profesora, y de la dinastía carolingia, pues, obviamente nace el famosísimo imperio carolingio, que obviamente, pues, a ver, obviamente su gobernante más importante es Carlos Magno, pues Carlos Magno, ¿no es cierto? Carlos Magno. Ya está Carlos Magno, pues, como labor más importante, profesora, lo podemos decir, ha creado las 7 artes liberales, ¿no es cierto? Las 7 artes liberales, pues, que es el máximo aporte también, pues, ¿no? De su imperio, ¿no? Profesora, ¿y qué contenía las 7 artes liberales? Ciencia, pues, el trivium y el quadrivium. El trivium, profesora, en la retórica, la gramática, la dialéctica. El quadrivium, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. ¿Y para qué fue importante, profesora? ¿Por qué?
porque fueron la base de la formación de las primeras universidades en el mundo, profesora. Y, o sea, quiere decir, profesora, que las primeras universidades en el mundo tomaron el modelo de Carlomagno. Sí, tomaron el modelo de Carlomagno. ¿Y cuál fue la primera universidad en el mundo, profesora? La Universidad de Bolonia, en España. Y cuando se formó, cuando se fundó San Marcos, también se adoptó el gobierno de Carlomagno. Ya está. Carlomagno, acuérdate que también ayuda a los reyes de España, ¿no es cierto? Los reyes de España, ¿no? Contra los árabes, ¿no es cierto? Y en una de esas, profesora, en una de esas, en la batalla de Roncesvalles contra los árabes, profesora, Carlomagno pierde a su sobrino, ¿no es cierto? Llamado Rolando. Y para que siempre sea recordado en España, crea un cantar de gesta, ¿no es cierto? En España. ¿Cómo se llama ese cantar de gesta? Pues que obviamente no recuerda a los españoles la ayuda de Carlomagno, la canción de Rolando, la canción de Rolando. Ya está. Carlomagno, profesora, obviamente en el año 840 muere, ¿no? Pero obviamente pues Carlomagno tenía un solo hijo llamado Ludovico Pío y a él le deja pues profesora todo le deja, todo su imperio. Pero Carlomagno, el hijo de Carlomagno en el año 843 decide desintegrar todo su imperio, profesora. ¿Sí? Porque obviamente pues le entrega a sus hijos, ¿no? A Carlos el Calvo, a Lotario, imagínense, y a Carlos el Calvo, profesora, a Lotario que le da Lotaringia, a Carlos el Calvo que le da Francia, y obviamente pues a Luis el Germánico que le da Germania, ¿no? ¿qué comprendían los territorios, profesora, de Carlomagno? Pues Italia, Francia y Alemania. Ya está. Entonces, ese fue el poderío, pues obviamente, de Carlomagno. Ya está. Sigamos entonces. Ahí está. Profesora, ahora, veamos entonces el Imperio Romano, ¿no es cierto? El Imperio Romano de Oriente. Ya está. Herederos del Imperio Romano, el rey y el gobernador era Basileus, cargo semejante al rey de emperador, el gobierno era autocrático, que quiere decir que gobernaban los que más dinero tenían. Dividido en provincias. Vamos a ver su contexto histórico. A la muerte de Teodosio, el imperio entre sus dos hijos, Oriente en Constantinopla y Honorio en Occidente. Ahí tenemos, ¿no? Todo esto. Ya está. Todo el comercio que se hacía, pues aquí tenemos, profesora, obviamente, en esta no lo he tocado así rápido porque no está, ¿no es cierto? Pero es obviamente, pues, es un suceso que se desarrolló también ahí, ¿no? Eh, Ahí mismo, ¿ya? Entonces, pues, así rápido, ¿no? No es que esté en el libro, pero como también sucedió en Europa, obviamente, pues, ¿no? Lo vemos rápido, ¿ya? Entonces, aquí obviamente pues tenemos la representación, ¿no? De los santos. Profesora, una característica de este imperio pues es obviamente la estructura, ¿no? La arquitectura, la más importante, la Catedral de Santa Sofía. Justiniano es el representante pues más relevante de este imperio. Ya está. Vamos a ver. Vamos a ver ahora el Islam o el imperio musulmán, ¿no es cierto? En la península arábica, ¿no es cierto? Venían de varias tribus, ¿no? Que eran, profesora, los descendientes de Abraham. Ya está. Mahoma, ¿no? El Islam, profesora, significa sumisión a Dios, ¿no? Resignados al Señor. En otro libro, profesora, resignados al Señor, sumisión a Dios o resignados al Señor, ¿no? Profesora, ¿cómo se llama el libro de los musulmanes? ¿No es cierto? De los musulmanes, profesora, se le llama Corán, Corán, ¿no es cierto, profesora? Mahoma era pues un joven que había sido escogido por Alá, ¿no es cierto? Alá le da las santas escrituras a Mahoma en el monte Irá, ¿no es cierto? Y Mahoma era un jovencito, tendría pues esos 25 años, así nada más, ¿no?
sus 25 años y ya había sido preparado por Dios para que eh, pueda predicar esta nueva religión, profesora. Pero el mundo islámico, profesora, ¿qué adoraba? El mundo islámico pues adoraba una piedra llamada Kaaba, ¿no? Entonces toda la unidad religiosa, profesora, era esta piedra que supuestamente pues se había hecho negra con el pecado de los hombres, ¿no? Con el pecado de los hombres. ¿Ya? ¿Qué establece el Corán, profesora? Que es la Biblia, que está dividida en 114 suras, ¿no? Que quiere decir 114 capítulos. Ya, ahí vemos. La profesión, ¿no? La de Alá, un solo Dios, un solo Dios. Mahoma es su profeta. Orar 5 veces al día, profesora. ¿Cuántas veces oran ustedes? Profesora, la verdad. A ver, ¿cuántas veces rezan, profesora? Al día ustedes rezan, ¿no? Miren, ¿por qué, profesora? Porque obviamente, pues, la religión musulmana, ¿no? Profesora, que significa, su religión es el Islam, ¿no? Que significa sumisión a Dios, resignados al Señor. Tiene como Dios, ¿a quién? Alá. Su profeta, Mahoma. Su Biblia, el Corán, ¿no es cierto? Está dividido, pues, el Corán, obviamente, en 114 suras, en 114 suras, ¿no es cierto? Profesora, el Corán establece, eh, profesora, el rezo, ¿no? De 5 veces al día. Yo les preguntaba hace rato a ustedes, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces rezan? A ver, ¿cuántas veces al día rezan ustedes? ¿Cuántas veces al día rezan ustedes, no? Alguien podría decir, profesora, en la noche, en el día, al momento de acostarme, ¿no? Ya está. Otros podrían decir, no, sí podemos rezar, por ejemplo, al momento de consumir los alimentos, ¿no? Otras familias, pues, ¿no? Al momento de consumir alimentos y todo, ¿no? Y otros, pues, rezan, pues, en las noches, cenan o le dan gracias pues a los alimentos, ¿no? Eh, y otros pues pueden decir, profesora, soy de otra religión capaz, ¿no? Soy de otra religión y pues no, mm, tengo otras costumbres, ¿no? Que también está, en cambio ellos no. ¿Qué más establecía, profesora? La peregrinación. ¿Qué quiere decir, profesora? Que una vez en la vida tenías que ir a la Meca, a la Meca. Una vez en la vida tenías que ir a la Meca, profesora, claro, una vez en la vida tenías que ir a la Meca. De rodillas, profesora, así de fuerte, claro. ¿Qué más? El diezmo de todo lo que ganabas, tenías que darle, obviamente, el 10% a la iglesia, pues obviamente, ¿no? Profesora, y hoy en día ustedes han escuchado, ¿no? Que en esos países chicos, imagínense, es tan machista que en su Biblia establece, pues, profesora, en su Biblia establece cuántas mujeres tiene que tener el hombre. Imagínense, ¿no? Tiene que tener 5 mujeres, chicas, imagínense, tan machista, que tiene que tener 5 mujeres, imagínense. Cinco, Juan, Kuwait, Afganistán, Irán, Irak, profesora, imagínense. Y todas viven juntas, profesora, todas viven juntas y felices. Viven juntas y felices, chicas. Imagínense, ¿no? Todas, profesora, y tienen plata, pues. Hoy acá, pues, son misios y te engañan todavía, ¿sí o no, chicas? Imagínense, ¿no? Se los comento, ¿no? Se los comento, pues, ¿no? Como un tema, ¿no? Un tema, ¿no? De reírnos un rato y también analizar, imagínense chicas que estos niños
Estas mujeres pues están, según su religión, pues son un adorno, pues un objeto sexual. Imagínense, estas chicas no tienen derecho a estudiar, así como ustedes, ¿no? Son chicas empoderadas, son autónomas, son independientes, muchas de ustedes trabajarán, ¿no? En algún momento, ¿no? Toman decisiones solas, pero allá no, imagínense, esos países, las mujeres no visten como nosotras, las mujeres no pueden ir no tienen derecho a voto, son países machistas, imagínense, ¿no? Obviamente, si te has casado, pues, con un líder, obviamente, ahí, obviamente que sí, ¿no, profesora? Pero yo he visto que hay muchas mujeres que ya se han casado latinas, sí, pues son los que ya los jeques árabes, pues, ¿no? Que ya tienen un poquito más de nivel económico, pues, y ya ellos han entendido, pues, un poquito de libertad a sus mujeres, pero no tampoco, ¿no? No les dejan, por ejemplo, ¿no? Mostrar el cabello. Y ahora, peor, chicas, ¿no? Su gobierno ha decretado, pues, que si el marido les pega, es normal, que seguramente, pues, es porque álgebra, pues, ¿no? Lo que tú sabes que da miedo, con al-Jurasismo, ¿no es cierto? Profesora, ya es el mes de abril. En el mes de abril, los árabes, un mes, profesora, un mes. En el mes del Ramadán, es el mes árabe, donde ayunan un mes. Un mes, profesora, sí, un mes sin nada, un mes donde no puedes tener nada, ni relaciones sexuales, nada. Imagínense, ¿ustedes aguantarían un mes? No, pues no, excesivamente drástico. Ya está. Sigamos entonces, porque todavía tenemos que hacer el feudalismo. Ya está. Muy bien. La cultura árabe, pues, ¿no es cierto? Tenemos, pues, las ciencias, ¿no? Bellísima cultura árabe que hoy día también lo consumimos, ¿no es cierto? En los platos, por ejemplo, ¿no? Creadores de la alquimia, ¿no es cierto? El origen de la química, por ejemplo, ¿no? Bellísimas estructuras árabes aquí, ¿no? Eh, pero vamos a hablar aquí, obviamente, pues, del más importante, ¿no? ¿Cómo se llama? Mahoma. Mahoma, como te contaba, pues, ¿no? Mahoma había sido literatura, ¿no? Las mil y una noches, ¿no? Obviamente, pues, ¿no? Ya está. Profesora en literatura. De Mahoma, vamos a hablar de Mahoma. Mahoma, pues, era un niño, pues, bueno, 25 años, 26 años, ¿no? Y se había casado con una viuda llamada, como profesora, Khadija. Khadija, pues, era una viuda millonaria que cuando una vez va al campo se enamora de Mahoma, lo trae, pues, ¿no? Y lo trae a vivir, pues, ¿no? Lo trae a vivir, mi profesora, ¿a dónde? A la ciudad. Y Mahoma empezó a predicar esta nueva religión. Acuérdate que Mahoma empezó a predicar esta nueva religión. ¿Esta nueva religión en qué consistía, profesora? En la adoración a quién? A Alá, pues, ¿no? A Alá. Ya. Entonces, como los árabes estaban, pues, obviamente, profesora, los árabes no creían, pues, en esta religión, persiguen a Mahoma y se da la égira, ¿no? Que es la huida de Mahoma de la Meca hacia la ciudad de Medina. Con esto, profesora, ¿qué quiere decir? Con esto se da inicio pues a la era musulmana, ¿cierto? Se da el inicio a la era musulmana. Entonces, Khadija había casado con Mahoma, pues, pero Mahoma vivía, profesor, en el campo, ¿no? Y Khadija vivía en la ciudad. Entonces, Khadija se lleva a Mahoma y Mahoma empieza a profesar, pues, ¿no? Esta nueva religión. Pero los árabes estaban unidos, obviamente, bajo el poderío de una piedra, ¿no? Una piedra llamada Kaaba. Pero a la llegada, pues, de Mahoma, obviamente Mahoma empieza a predicar esta nueva religión, ¿no es cierto? Esta nueva religión. Ya está. Se da la égira, ¿no? La huida de Mahoma de la Meca hacia la ciudad, hasta la ciudad de Medina. Mahoma es perseguido en el año 622. En el año 630 Mahoma llega, ¿no? Llega y se da el yihad, la guerra santa. Ya está. ¿Y qué hace, profesora? Mahoma unifica pues a todos los musulmanes, a todos los árabes, mejor dicho, ¿no? Unifica a los árabes, ya está. Mahoma había unificado a los árabes bajo el poderío de Alá y bajo, obviamente, su profeta Mahoma. Su Biblia se llama el Corán. Ya está. Sigamos entonces. Ya hemos visto, ¿no? El Islam significa pues sumisión a Dios, voluntad a Dios, sus seguidores son
obviamente llamados pues musulmanes, ¿no? Musulmanes. Ya está. Tenemos, profesora. Mahoma muere, pues sí es sucedido por sus califas, ¿no? Su yerno, ¿no? Toma pues el califato Meya, ¿no? Llamado pues Walid. Ya está. Profesora, en este periodo también de la edad media, profesora, se desarrolla pues un gobierno pues eh, un gobierno donde el campo era pues el protagonista, ¿no? El campo era el protagonista. Las ciudades se habían dejado, eh, eh, las ciudades se habían dejado de lado para irse todo al campo, ¿no es cierto? El feudalismo, que se desarrolló en la Edad Media, obviamente entre los siglos X a XV, y tenía tres aspectos, ¿no es cierto? Era obviamente pues una sociedad donde se hacía el vasallaje, en el aspecto político, la concentración en la figura del señor y obviamente pues fue obviamente agrario, ¿no? Agrario. Vamos a ver. ¿En qué consistía, profesora? En el señor. ¿Quién era el señor? El señor feudal, profesora. ¿Y en dónde las tierras de Carlomagno? ¿Y cuáles fueron las tierras de Carlomagno? Francia, Inglaterra e Italia. ¿Por qué, profesora? Porque estas tierras se habían desintegrado, ¿no? A través de un tratado llamado el Tratado de Verdún. Y estos señores, profesora, ¿quiénes eran? Los vikingos que habían tomado toda esta zona de Europa. ¿Ya? Y tenían pues un sistema, chicas, yo les dije, ¿no? Al iniciar, ¿no? Cuando tuvimos la primera clase, ¿no? Es un sistema pues de pensamiento retrógrado, cavernícola, donde se tenía que rendir homenaje a un señor cualquiera, llamado solamente el señor feudal. ¿Y quién trabajaba para el señor feudal? El vasallo, chicas, el vasallo. ¿No? O sea, las ciudades fueron dejadas de lado, profesora, solamente había una economía de autoabastecimiento, grandes feudos, aislamiento comercial, no había otra actividad que no fuera el del campo, obviamente, ¿no? El del campo. Ya está. Sigamos entonces. Ruralización, obviamente, pues ruralización. Aquí tenemos. ¿Por qué se da el feudalismo en Europa, profesora? Ahí está la debilidad de los reinos europeos, el miedo a las nuevas invasiones, los vikingos, los eslavos, los magiares. Unión de la gente para la defensa de los reyes que no podían garantizar la seguridad y también aumento del valor de la tierra, pues no, imagínense. La agricultura era la principal actividad del feudalismo, ¿no? Profesora, o sea, quiere decir que otras actividades dejaron de ser importantes en Europa en el siglo IX, sí, desde el siglo XI hasta el siglo IX, ¿no es cierto? Eh, Dejaron de ser importantes. Toda la concentración en el poder ya no era urbano, era rural, era rural. ¿Y quién gobernaba, profesora? El señor feudal, gracias a la desintegración de Carlomagno se da. O sea, una consecuencia, profesora, entonces, de la creación del feudalismo es la desintegración, pues, ¿no? Ludovico Pío no supo qué hacer con las tierras de su padre, ¿no? Y las desintegró y eso permitió, profesora, pues que nuevas invasiones a esta parte, pues, de Europa. Ya está. Sigamos entonces. Ya tenemos aquí la base social, estuvo en el campo, los señores feudales, aquí vemos, ¿no es cierto? Los señores feudales, ¿no? Es una época de retroceso, pues, ¿no? Retrógrada, profesora. ¿Por qué? Porque se le tenía que rendir homenaje a un señor. Soberanos absolutos de las tierras en las que fueron dadas por el rey en agradecimiento a sus servicios militares mediante un juramento de fidelidad, imagínate, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Desigualdad, la nobleza, el clero y el pueblo, ¿no es cierto? Los sacerdotes, los campesinos y sobre todo quien trabajaba la tierra, porque el señor feudal no trabajaba la tierra. ¿Quién trabajaba la tierra? El vasallo, ¿cierto? El hombre ligado, pues, a través del vasallaje, ¿no? El hombre ligado, pues, era dependiente de un hombre respecto a otro hombre a través del vasallaje asegurado en un contrato llamado la ceremonia de homenaje, ¿no? Cuando un hombre, pues, ¿no? O un vasallo le pedía al señor feudal,
le pedía protección, ¿no? Le pedía protección a este sinónimo de protección. El vasallo se arrodillaba y le decía al señor feudal, quiero ser tu hombre. Y el señor feudal, le echaba pues un terrón de tierra como sinónimo, ¿no? Y lo levantaba y le daba un beso en la frente y le decía, acepto ser tu hombre. Era un acto de homenaje, ¿no? Ya está. Sigamos entonces. Era un acto de homenaje, claro, ¿no? Es donde un vasallo le pedía protección a un señor feudal, ¿no? Es así como si a ti todos te pegaran en el colegio, ¿no? Y un día vas con tu tío, pues, tu tío que es cinturón negro, pues, ¿no? Eso imagínate, ¿no? Todos se tendrían miedo ahora, ¿no? Todos se tendrían miedo ahora, ¿no? Ya, eso vas con tu tío, así 2 metros tu tío, pues, ¿no? Imagínate que estabas en el Shamar y todos te pegaban, pero un día tu tío te va a defender, pues. El señor feudal pues tenía que tener su protección y el vasallo le pedía protección a un señor feudal. Una etapa pues cavernícola en la historia, ¿no? Que alguien te pida fidelidad, es como si tú a tu vecino le des fidelidad, le pidas una fidelidad de un hombre a otro hombre y él te va a hacer los mandados, te va a comprar, te va a llevar, te va a pasear, ¿no? Un acto pues que no estudiamos pues, pero obviamente un pensamiento cavernícola, ¿no? En la Edad Media. Por eso que la Edad Media es la etapa más oscura de la historia, ¿no? La etapa negra de la historia. Pero sigamos entonces. Ya está. Ahí está el feudo, ¿no es cierto? Que era obviamente el homenaje, ¿no? Cuando un señor pues te pedía protección, un vasallo a un señor feudal, ¿no es cierto? Y la investidura cuando este señor pues aceptaba, ¿no? Aceptaba. Los siervos, profesora, trabajaban en el feudo a cambio de fidelidad y de pagar renta. O sea, no trabajaban ni siquiera profesora gratis, ¿no? Obviamente no trabajaban gratis. Ahí tenemos, ¿no es cierto? La sociedad. Tenemos obviamente pues a los bellatores, a los oradores, que todos eran profesores, ¿quiénes? Los que trabajaban la tierra, los que trabajaban la tierra, trabajaban para los sacerdotes y para el señor feudal. Ahí está. ¿Quiénes gobernaban, profesora? Obviamente había reyes, sí, pero obviamente pues estaban divididos en duques, condes, ¿no es cierto? Caballeros, señores, obispos, soldados, campesinos y siervos. Ya está. La masa campesina ahí está tenemos, profesora, a los hombres libres, vasallos de un señor, eran los villanos. Por eso, a los que los viven lejos, pues se les llama, esos de los de la villa, dicen, ¿no? Porque fueron hombres libres, pero vasallos de un señor, ¿ya? Trabajan en las villas, villanos. ¿A quién más tenemos, profesora? Los siervos pagaban impuestos, imagínate, pagaban impuestos. La corvea, trabajar las tierras del Señor. Por trabajar, imagínate, ese era mi impuesto, ¿no? Para trabajar en las tierras del señor feudal, corveas. La talla, paga el pago de un tributo que el señor necesitaba en caso de necesidad, pues quería comer algo, necesitaba algo, el siervo tenía que pagar. La gabela, mira, se pagaba a veces impuesto por los caminos que tú usabas del señor feudal, imagínate, por el camino que tú usabas por el señor feudal, el molino, el horno, ¿no? Para hacer, pues, para los animales, tú tenías que pagar impuesto. ¿En dónde estamos? Y esto, pues, ¿no? Miren, la pernada, chicos, ¿no? La pernada fue, pues, ¿no? El pago de la mujer. La mujer tenía que pagar, profesora. La mujer, ¿por qué? La mujer tenía que pagar, imagínense. Una sociedad tan cavernícola, le decía chicas, ¿no? La mujer tenía que pagar, profesora, sí. La mujer tenía que pagar. O sea, ¿qué quiere decir? Que la mujer, profesora, en el siglo IX hasta el siglo X, tenía que ser virgen. Tenía que ser virgen, como ahora, bueno, como yo, por ejemplo. Muy bien. Entonces, la mujer tenía que ser virgen. ¿Por qué, profesora? ¿Por qué la mujer tenía que ser virgen? Oye, ¿por qué se ríen, ah? Por favor, ah. La mujer tenía que ser virgen.
día, pues el sinónimo de virginidad, ¿no? Es de cada mujer, porque si yo no soy, yo ya no soy virgen, no quiere decir que, que deje de ser mujer, ¿sí o no? ¿No es cierto? Y yo le comento en ese caso, profesora, ¿usted por qué está hablando de la virginidad? Porque aquí la mujer no podía tener relaciones. Es como hoy en día, pues, ¿no? La mamá, ¿qué te dice? María, ¿no? Carla, yo quiero que tú llegues virgen al matrimonio, hijita. ¿El hombre llegará virgen al matrimonio? Imagínense, ¿no? La mamá dice, yo quiero que te cases ya. Alexander dice que sí, ¿no? ¿No? Profesora, ahí está. Todos los varones ya salieron acá, ya. Todos los varones ya. Profesora, eran los esclavos adscritos a la tierra. O sea, ¿qué quería decir, profesora, adscritos a la tierra? Que ellos nunca podían salir de la tierra. Vivían ahí. Ustedes han visto casas que en las chacras a veces hay gente que construye al lado de su casa. Es porque nunca quiere salirse de su chacra. Ya lo mismo pasaba acá, los siervos de la gleba, ¿no? Eran adscritos a la tierra, nunca salían, tenían su casa ahí, o sea, ya no tenían necesidad de salir, pues, ya está. Sigamos entonces, vamos a ver a los señores feudales. Ahí está. Ese era el poder del señor feudal, imagínense, ¿no? Toda la concentración era un señor, monarcas como en los feudos, la región del señor tenía poderes económicos, ahí está, ¿no? Cobra el uso del horno, la herrería, o sea, hasta por ponerte un instrumento de caballería tenías que pagar impuestos, peaje a las mercancías, derecho a la casa, imagínense, uso de los bosques. Poder sobre su familia, aquí está, pues, ¿no? El derecho de la pernada, ya les comenté, ¿no? Que la primera noche de bodas era entregado al señor feudal. Dictar órdenes, poder militar, tenía derecho a la guerra, imagínense, ¿no? Podía, obviamente, pues, tenía el derecho a la guerra, podía exigir unos fuertes servicio militar a sus vasallos. Las relaciones feudales, ahí está, miren. Existieron dos tipos de vínculo en la sociedad, el acto de homenaje y el vasallaje. El homenaje era un rito en el cual el vasallo juraba simbólicamente fidelidad y se comprometía a ofrecer auxilio militar y consejo al señor feudal. Ya está. ¿Qué quiere decir? El señor, el vasallo se arrodillaba, ya les dije, ¿no? Se arrodillaba, el señor feudal se arrodillaba, el señor feudal se arrodillaba, muy bien. El señor feudal se arrodillaba. Y en su mano llevaba pues el símbolo del feudalismo, que era un terrón de tierra, ¿no es cierto? Y le decía, no quiero ser tu hombre, ya está. Y al momento de pedirle esta frase decía, ¿no? Quiero ser tu hombre, ese era el homenaje. Y el vasallaje, profesora, obviamente era cuando el señor feudal aceptaba, muy bien le decía, ¿no? El señor feudal aceptaba que este hombre era su vasallo. Este hombre era su vasallo. Ya está. Este hombre era su vasallo. Bueno, el feudalismo pues termina, ¿no? En el siglo XIII. Obviamente el desgaste económico y militar que se produjo en la participación. Los señores feudales participaron en las cruzadas, profesora, sí, en las cruzadas, ¿no? Que también es un tema, ¿no? Profesora que se desarrolló en la Edad Media, ¿no? El tema de las cruzadas, ¿ya? El tema de las cruzadas. La división en donde pues obviamente, ¿no? Se tomó Jerusalén, en donde obviamente pues se capturaron, ¿no? La iglesia también participó, diré inclusive, ¿no? Eh, utilizando a los niños, ¿no? Por eso que la iglesia también, ¿no? Fue la culpable de la matanza de los niños, ¿no? Por eso que ha sido borrada de la Biblia, ¿no? Estos acontecimientos, en donde la iglesia pensaba, pues, ¿no? Que obviamente, pues, los niños iban a ser, salvados, ¿no? Pero los árabes no, los árabes, no tuvieron compasión de los niños. Ya está. Sigamos entonces, chicos. Ahora sí, vamos a ir viendo nuestro compendio, ¿ya? Vamos marcando, vamos marcando.
Ya está. Todos estamos en la capacidad de contestar. Todo está fácil. A ver, vamos a abrir. Dice, a partir del proceso de crisis del poder merovingio en el reino franco, explica qué cambio político se produjo cuando Pipino el Breve derrocó a Childerico III. Se instaura la dinastía carolingia. Muy bien, ¿no es cierto? ¿Quiénes gobiernan? Carlomagno, pues Carlomagno, Carlomagno. La 1B. La 2. Analiza el impacto cultural del Imperio carolingio durante el gobierno de Carlomagno y explica qué característica definió su política cultural, el famosísimo Carlomagno. La 2. Promovió la recuperación de la cultura clásica, ¿no? Carlomagno era muy eh, adoraba mucho la cultura romana, ¿no es cierto? La cultura romana. Y ya está. La 2, C. La 3. Comprende el proceso de organización territorial impulsado por Carlomagno y explica por qué dividió su imperio en condados, marcas y ducados. Carlomagno no podía estar en todas, ¿no es cierto? Carlomagno dividió su imperio en condados a través de un conde, en marcas a través de un marqués y ducados a través de un duque, ¿no es cierto? Es que Carlomagno no podía estar en todas, pues. ¿Y quiénes eran los supervisores de Carlomagno, profesora? Los misi dominici, o también llamados enviados del Señor, ¿no es cierto? Los enviados del Señor. Para lograr la mayor eficacia administrativa, claro, pues, administrativa. Cuando hablamos de un beneficio que los vasallos prestan a los señores feudales en la Alta Edad Media, ¿nos referimos a qué? La 4. A un bien económico con obligaciones militares o administrativas. La 4, la D. La 4, la D. La 3, muy bien. La 3, la C. La C, la 3, la C. Nuevamente para los que no han escuchado. La 1, la B. La 2, la C. La 3, la C. La 4, la D. La D. Muy bien, la 4, la D. Seguimos. La 5. Explique qué función militar de las provincias fronterizas. Explica la función militar de las provincias fronterizas del Imperio de Carlomagno. ¿Quiénes cumplían función militar? Los marcas. Los marcas. Los marcas. Los marcas eran provincias militares. Los condados eran provincias limítrofes. Provincias limítrofes. Y los ducados fueron provincias de mayor jerarquía. Ya está. Sigamos entonces. Vamos en las 6. Analiza la organización económica de los latifundios medievales y explica cuál era su principal característica productiva. Estamos hablando del feudalismo. ¿Cuál era su principal característica? Sí, las 5, hija. Las 5 no, ya estamos en las 6. La 5 es enano. La 5 es enano. La 5 es enano. La 6. La 6. Se basaban en la autarquía, obviamente, pues eran los que más poder gobernaban, ¿no es cierto? Los que tenían más poder. La 7. Interpreta el sistema feudo-vasallático dentro del contexto de la Edad Media y explica cómo se definiría sus relaciones. A ver.
A ver, la 7. Interpreta el sistema feudo-vasallático. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando un vasallo le pedía protección al señor feudal, ¿no? Un sistema contractual. Ya está. Muy bien, la 7 la B. Explica qué elementos, nuevamente les voy a dictar para los que no tienen su libro en la mano, la 1, la B, la 2, la C, la 3, la C, la 4, la D, la 5, la E, la 6, besito, la 7, besito. Ya, ahora sí, para los que no han escuchado. La 8. Explica qué elementos formalizaban el contrato de vasallaje en la sociedad feudal. A ver, las 8. La C dice Yurfa, Milea. Claro, ¿no es cierto? El contrato de vasallaje se daban a través de la sociedad feudal, a través del homenaje y la investidura, claro, cuando un señor feudal le decía, pues no quiero ser tu hombre, y el señor feudal le daba el terrón de tierra y le aceptaba, ¿no? Y a esa ceremonia se le llamó homenaje e investidura. La 9, la 8 la sé, muy bien, la 9. Analiza el proceso de fragmentación política durante el feudalismo y explica a qué grupos se debilitó el poder del rey. El rey reina, pero no gobierna, ¿no es cierto? A la nobleza y a la iglesia, ¿no es cierto? La nobleza y a la iglesia. La iglesia, profesora, claro, la iglesia todo era, pues obviamente, ¿no? La que sabía de todo esto, profesora. ¿Y qué decía? Nada, porque la iglesia también se da la mayor corrupción de la iglesia, donde se compraban, ¿no? Donde se sabía que los sacerdotes, ¿qué establecía, profesora? Que el sacerdote tenía que ser puro, que la monja tenía que ser pura virgen, pero no se daba esto, pues los sacerdotes y las monjas sí tenían, ¿no? Sus visitas. Sí tenían relaciones, sí tenían hijos, muchos eran abandonados, asesinados. En los monasterios se prostituían las niñas de 12 años. ¿Y quiénes eran, profesora? Los señores feudales. Y eso se sabía, profesora, la iglesia se sabía, sí, pero la iglesia jamás, pues obviamente, ha decretado o ha dicho algo, ¿no? Cuando le preguntaban, ¿no? ¿Qué hacen los señores feudales? ¿Por qué hacen largas colas en los monasterios? Y la iglesia decía, no, vienen a traer ofrendas. Y no eran las ofrendas, pues se prostituían a las niñas que nacían, a las hijas de las monjas, de los sacerdotes que eran abandonados en los monasterios. Las criaban para que después sean prostituidas, mira. Se prostituían a través de los señores feudales que tenían mucho dinero, pues, y traían joyas, oro a la iglesia. Pero la iglesia, pues, no decía nada, la iglesia, pues, se callaba. La corrupción de la iglesia que se da en la Edad Media, chicas. Ya está, sigamos. Y la 10, la B. La explotación de las tierras, señorío, como se denomina, el trabajo obligatorio realizado por los siervos se llamó Corbea. Corbea, chicos. Bueno, chicos, nos vemos en una próxima semana. Gracias a todos. Nos vemos el siguiente lunes. La 9 es el nene, la 9 es la A, hija, la A. Muy bien. Adiós, chicas. La 9, la A, ya lo volví a repetir. Nos vemos, chicas. Nos vemos a todos. Buenos días.